Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir este momento, que tu palabra va a ser entregada, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas, que tú abras nuestros oídos y te podamos escuchar a ti, Señor. Y seas tú bendiciendo, enseñándonos y también entregándonos esta herramienta tan importante para poder tener una relación contigo, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada hablé un poco de varias cosas, pero quiero repetir un poco, partir por eso que la palabra nos juzga, ¿ya? Yo leí un versículo en Juan 12:47 que decía: al que oye mis palabras, 47:48, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Está hablando de Jesucristo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra, quiero decirles lo muy importante que es. De eso vamos a hablar hoy día, de lo muy importante. No es el centro de lo que vamos a hablar, pero es fundamental en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser cristianos y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, debemos aprender la palabra, debemos leerla constantemente. La palabra no es un libro que tú lo leíste y ya lo leí. La palabra está llena de tesoros, llena de secretos que uno, en la medida que va creciendo espiritualmente, los va descubriendo. Por lo tanto, yo creo que ni en una vida uno alcanza a sacar o a escudriñar, como dicen los cristianos, escudriñar la palabra, ni entender todo lo que está aquí. Por lo tanto, no se cansen, no se agoten, ni crean que lo saben todo, porque no lo saben todo. La palabra es algo diario, es un alimento diario. Así como ustedes comen, así debemos comer la palabra. Y en el bautismo de Jesús, van a ver que estoy medio desordenado, pero no, van a ver que yo me voy a centrar en un tema. Espérense un poco. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, esta palabra que dice Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, tiene un tremendo significado. Como decía la semana pasada, el Hijo amado, cuando Dios dice esto, no solo dice que es su Hijo amado, sino que desciende el Espíritu, se abren los cielos, ¿no es cierto?, por primera vez, y desciende el Espíritu Santo visiblemente. Y esos cielos quedan abiertos para nosotros para siempre. Pero es por medio de la palabra. Cuando Él declara: este es mi Hijo amado, Él está entregando una herencia tremenda hacia Jesucristo y por ende hacia nosotros, que somos hijos, ¿no es cierto? Y después que Él le dice esto de mi Hijo amado, inmediatamente que es bautizado, el Espíritu Santo lleva a Jesucristo al desierto por 40 días. Y en el desierto, después que pasa estos 40 días, viene el enemigo. Y yo quiero que leamos en Mateo 4, vayan a Mateo 4, vamos a leer la tentación. Después de este bautizo, ¿no es cierto?, que Él declara por primera vez a Jesucristo como Hijo y declara a alguien por primera vez hijo de Él, ¿cierto?, viene esta tentación. En 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a Él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios. Ustedes se dan cuenta, lo primero que trata de hacer el enemigo a nosotros es borrar lo que Dios nos está diciendo que va a hacer.
¿no es cierto? Borrar para que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Entonces Dios dijo que era su Hijo. Lo primero que pone en duda a Satanás, a Jesucristo, es si eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está escrito, es la palabra, ¿no es cierto? Y dice que, no solo dice que está escrito y le rebate con la palabra, sino que le dice que es el pan, ¿no es cierto? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, es nuestro alimento espiritual. Por eso que es tan importante que comamos todos los días, y no de vez en cuando, no cuando nos da gana o cuando tenemos tiempo. La palabra se come todos los días porque ustedes comen 3 veces al día, o 4 algunos, y otros 5 y algunos todo el día. Entonces déjenle tiempo a comer la palabra. Si tienen tanto tiempo para comer, ¿por qué no le dejan tiempo para comer la palabra diaria? Porque es necesario. No estoy diciendo que esto se me ocurrió a mí. Es necesario. Si ustedes quieren ser espirituales y poder vencer al enemigo, tienen que leer la palabra. Porque con la palabra, no sé si dan cuenta, Jesucristo se defiende con la palabra. Dice, está escrito, y le dice lo que tiene que decir. Y después, ¿no es cierto?, que le dice, está escrito, le dice la palabra al Señor. Entonces el diablo vuelve, arremete de nuevo y le dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es súper importante también entender esta tentación, porque esta tentación es lo que hacen muchos cristianos, es tomar un versículo, sacarlo de contexto y distorsionar la palabra de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Le dice, la palabra dice que te van a afirmar, te van a proteger, no te vas a tropezar, así que tírate desde el pináculo, de un lugar muy alto. Entonces, mucha gente hace esto que hace Satanás. Y es muy grave sacar la palabra de contexto y usarla para enseñar a otros porque los hace caer. Porque si Jesucristo no hubiera conocido Deuteronomio 6:16, quizás se hubiera tirado. Pero como está escrito también, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es Deuteronomio. Entonces, el usar así, desproporcionadamente lo que Dios nos da, porque Dios nos enseña a ser diligente, a ser cauto, a hacer muchas cosas que lo que haría un hombre cristiano, ¿no es cierto? Todo lo que haría un hombre cristiano. Entonces, alguien que es cristiano no saltaría del 3er piso, un 4º piso, un 5º piso, porque el Señor dice aquí que no te va a pasar nada. Es un despropósito, por lo cual no lo podríamos hacer, y por eso Jesucristo, pero Él contesta con la palabra, no contesta con lo que Él cree. Por eso es que es tan necesario que nosotros manejemos esta palabra, la sepamos, la entendamos, y para allá vamos, ¿ya? Y por último, después que le contesta, ¿no es cierto?, no tentarás al Señor tu Dios, otra vez. Y fíjense que por segunda vez le había dicho, si eres hijo de Dios, siempre tratando de distorsionar la identidad de Jesucristo. Y saben, amigos míos, eso es lo primero que hace Satanás con nosotros. Cuando tú llegas a Cristo tienes tu identidad absolutamente distorsionada. Él nos ataca sobre nuestra dignidad. Y si nosotros sabemos la palabra y empezamos a leerla y nos la alimentamos, podemos entender cómo el enemigo nos distorsionó nuestra identidad. Y por último, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, de nuevo la palabra, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y ahí vinieron ángeles y le servían. La palabra nos defiende de la tentación. Cuando el enemigo te miente, tú con la palabra te defiendes de la tentación. Y no solo eso, sino que nos muestra las mentiras del diablo. Porque él está siempre tratando de mentirnos, a través de personas, a través de pastores también, a través de muchas personas, nos trata de boicotear nuestro cristianismo. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso a quién uno escucha y dónde va. A veces uno va a buscar palabras en otros lugares y ahí hay personas como este diablo que distorsionan la palabra y la sacan de contexto y la usan para facilitar el cristianismo. Pero el cristianismo no es algo fácil. Si no, pregúntenle a los apóstoles. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí está la palabra de nuevo. Entonces, ¿la fe cómo viene? Por el oír. ¿Y cómo viene el oír? Por la palabra de Dios. Pero no es la fe por oír la palabra de Dios. No se equivoquen, porque no está diciendo eso. Escuchen esto. La fe viene por el oír. O sea, si yo escucho, si aprendo a oír, tengo fe. Ahora, ¿cómo viene ese oír? ¿Cómo yo puedo escuchar? Si yo conozco la palabra de Dios. ¿A quién tengo que escuchar? A Dios, ¿no es cierto? A Dios. Entonces, no es solamente entender la palabra, la palabra nos enseña a oír, pero a oír a Dios para poder tener esta relación con Dios. Porque mucha gente dice, ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo sé que Él me está hablando? Bueno, si tú no conoces la palabra, no sabes oír a Dios. Qué buena. Buen punto, ¿no? No sabes oír a Dios. Entonces tú tienes que conocer la palabra. Porque eso nos abre nuestros oídos. Y por eso yo al principio leía en Isaías que él profetiza sobre lo que va a pasar con nosotros. Y dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Será destruido por todos los que se debelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra. Los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Aquí están hablando todos los que pervierten o tratan de pervertir a los cristianos, ¿no es cierto? Pero como nosotros sabemos escuchar a Dios y conocemos la palabra, no nos van a poder desviar. Y eso es lo que está diciendo en el tiempo de la redención, que es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. Esos somos nosotros, los hijos de Dios. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Esto, hermanos míos, es fundamental. Si ustedes no tienen una relación con Dios y no conocen la palabra, no van a oír a Dios cuando Dios les diga lo que tiene que decirles. La palabra de Dios nos permite oír al Espíritu Santo llevándonos al entendimiento. Podemos entender de qué se trata el cristianismo y conocimiento de Dios. Podemos conocer a Dios. Para poder amar a Dios tenemos que conocerlo. Y la única manera de conocerlo es a través de escucharlo y de tener una relación con Él. No hay otra manera de amar a Dios. Si no lo conocemos, imagínate que tú te enamores con una persona que no conoce. Imposible. Tú tienes que conocer. Tú tienes que saber quién es. Tú tienes que saber qué hizo por ti.
realmente. Y eso es todo a través de escuchar, de entender la palabra y escuchar a Dios. En la medida que nosotros vamos viviendo esta relación con Dios, nuestra fe va creciendo, va aumentando. Por eso que dice que la fe es por oír, y oír por la palabra de Dios. Esto es completo. Pero no es solamente la palabra, no es lo fundamental, sino que es esta relación con Dios. Ya lo voy a corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, cuando Jesucristo le habla a sus apóstoles y les promete la venida del Espíritu Santo, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta que hay que poder escuchar al Señor? ¿O usted cree que le habló a los apóstoles nomás? Él nos va a hablar y nos va a decir todas las cosas de Dios. No solo la palabra, Él nos va a ir hablando y nos va a ir diciendo, nos va a ir enseñando, nos va a ir llevando a toda verdad, nos va a ir llevando a los planes que el Dios tiene para nosotros. Pero si tú no sabes escuchar, porque no lees la palabra, no has aprendido a oír a Dios, estás inválido. Estás inválido. Porque no puedes escuchar. Y el cuerpo necesita tener conexión con el cerebro y entender lo que el cerebro le quiere decir para moverse. O sea, no hay comunicación entre la cabeza, que es Jesucristo, y tú que eres parte de ese cuerpo. Si tú no escuchas, estás inválido o inválido. Por eso dice acá: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él nos va a ir diciendo todo lo que necesitamos saber. Va a ir guiando, va a ir haciendo entender esta palabra. Acuérdense que cuando Jesucristo volvió de resucitado, les sopló el Espíritu Santo. Y en Lucas, en vez de decir que les sopla el Espíritu Santo, le dice que les da entendimiento. Ellos ya sabían la palabra, pero sin el Espíritu Santo, sin esta relación con Dios, no entendían nada. Y así somos los cristianos que no tenemos esta relación con Dios. Pero primero hay que alimentarse, y a diario. Entonces, ser cristiano no es hacer una parte, o un poco de esto y ya estoy listo, total. ¿Para qué le vamos a poner tanto? ¿Ustedes quieren ser cristianos de verdad? Tienen que leer la palabra, tienen que tener esa relación con Dios para poder entender la palabra y poder escuchar a Dios lo que quiere de ustedes. Tienen que hacerlo. No es una opción. Porque dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Su sacrificio, ¿no es cierto? ¿Qué quería decir su sacrificio? ¿Cuál fue la principal razón? Es la reconciliación con Dios, una relación con Dios. O sea, todo apunta a lo mismo, hermanos míos. Lo que estoy diciendo es todo apunta a lo mismo. Es nuestra relación con Dios. Y es absolutamente a través de la palabra, o si no, tú estás sordo y no lo escuchas. Entonces andas a tientas. Porque un sordo que no escucha las instrucciones de Dios no puede hacer la voluntad de Dios. Y esto se trata de hacer la voluntad de Dios. Dios vino a hacer, Jesucristo vino ¿a qué? A esta tierra. A hacer la voluntad del Padre, ¿o no? Y a nosotros nos envía a hacer ¿qué? Como Él fue enviado, ¿a hacer qué? Y si tú no puedes escuchar las instrucciones de Dios, ¿qué vas a hacer? La voluntad tuya. Lo que te imaginas que Dios quiere. Es importante lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, empecemos a leer la palabra para poder escuchar a Dios.
y a tener esta relación íntima con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que lo busca. Esta fe que viene por el oír, si tú no escuchas a Dios, es imposible agradarlo. No vas a creer que Él está, porque si no lo sientes, no escuchas su voz, ¿cómo vas a creer que Él está? No vas a poder tener una relación y vas a ser un cristiano sordo, que no puede escuchar su cabeza, el que le da las instrucciones. Por lo tanto, insisto, inválido. Y no vas a dar fruto. No vas a dar fruto. No puedes dar fruto. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Y cuando Dios dice nada, es nada. Nada. ¿Y por qué les decía que la relación con Dios es la más importante? Más importante incluso que la palabra. Van las dos cosas, pero la vida la da el Señor. Esta nueva vida nos da el Señor. Por eso que en Juan 5, del 37 a 40, Jesucristo dice lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Le está hablando a los fariseos, ¿ya? Voy a leer de nuevo, no se me distraigan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Por qué no han oído su voz ni han visto su aspecto? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Entonces, aquí está diciendo, mire, ustedes no me escuchan porque no saben la palabra. Porque yo estoy hablando la palabra y ustedes no saben que soy yo el que le estoy hablando. Eso está diciendo, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por lo tanto, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Porque yo estoy hablando palabra de Dios y ustedes no captan que soy yo, po. ¿Me entienden o no? Y eso nos pasa mucho. El Señor te está hablando claramente dónde qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y tú no lo escuchas. Y empiezas a decir, o a lo mejor lo escuchas y no distingues que es la voz de Dios. Entonces empiezas, Señor, confírmame de nuevo. Ahí te sale cualquier cosa. El Señor de nuevo. El Señor te está hablando y muchas veces tú, como a ellos le habló y no lo conocieron, no escucharon su voz, no entendieron que era Dios que le hablaba. Porque no conocían la palabra. ¿Saben? No conocían la palabra, pero no porque no la conocían, se la sabían de memoria. Los fariseos se la sabían de memoria, pero no la entendían porque no tenían una relación con Dios. Entonces cuando vino Cristo, no captaron que era Dios. No captaron que lo que sabían, que el Mesías que había sido anunciado en toda la palabra, era Él. Porque no tenían relación con Dios. Por eso no entendieron. Y dice, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Aquí está, Jesucristo diciendo esto. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escuchen esto. Pongan atención porque es importante. ¿Qué está diciendo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No está diciendo que la palabra tiene la vida eterna. Dice, ellas dan testimonio de mí. Para que me puedan escuchar a mí. Y no queréis venir a mí, dice el Señor Jesucristo, para que tengáis vida. Entonces, ¿quién es el que da la vida? ¿La palabra o Jesucristo? Pero sin la palabra tú no vas a entender que Dios, la vida que Dios te está dando. Ni vas a poder hacer para lo cual Dios te llamó. Por eso que Jesucristo nos invita, ¿cierto?, a escudriñar la palabra. ¿Qué significa escudriñar? Estudiarla, leerla. No leerla una vez,
varias veces el mismo párrafo para que el Señor te hable a través de su Espíritu Santo. Y a la medida que tú empiezas a escuchar su voz aquí en la Biblia, también vas a escuchar su voz cuando Él te diga qué tienes que hacer, qué trabajo tomar, qué camino tomar, si tienes que hablarle a alguien o no hablarle, qué tienes que hablarle a esa persona. Todo eso parte aquí. Cuando tú eres capaz de escudriñar, o sea, de sacar los tesoros que están en esta palabra, es porque tú ya estás escuchando la voz de Dios. Esa es la mejor manera de entender que ya estamos escuchando a Dios. Por eso que Jesucristo le dice, mira, escudriña la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. O sea, os parece, dice, pero no es así. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en la Escritura está mi testimonio. Y no quieren venir a mí porque si ustedes entendieran, sabrían que soy yo el que doy vida, dice Jesucristo. Entonces nosotros no podemos ser igual que los fariseos, hermanos míos. No podemos hacer las cosas que a nosotros creemos que funcionan así. Fíjense que en Mateo, para terminar, vamos a Mateo 17. Mateo 17. Para terminar, porque esto es cortito, pero muy profundo. Si usted es como un secreto para decir, esto es. Así es la fe y así es la relación con Dios. Y así yo puedo escuchar a Dios. Si ustedes logran esto, no necesitan más a Juan Manuel. No lo necesitan más. De verdad, van a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué quieren que yo les hable? Entonces ahí van a ser crecidos y van a poder predicar a ustedes, van a poder hablarle a las personas. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de Dios para hablarle a una persona? Porque hablarle a una persona no es aprenderse de memoria una manera de hacer creer a la persona en Dios. Eso no sirve. Esas estrategias que te dicen, mire, tenéis que decirle esto primero, después esto, después esto. Eso no sirve. Son estrategias humanas, no sirven. Cuando tú escuchas a Dios, Dios conoce a esa persona y conoce ese corazón. Y sabe exactamente qué tiene que decirle a esa persona para convertirla, para transformarla, para que ella conozca a Dios. Entonces, cuando tú aprendes a escuchar a Dios, le vas a decir las palabras exactas que Dios quiere decirle y lo que esa persona necesita para convertirse. Entonces vas a ser 100% efectivo. O 98%, porque hay algunos porfiados que aunque les toca el corazón se van igual. Pero esa es la manera de predicar la palabra. No preparando, a ver, le voy a decir esto, después le voy a decir esto otro. Eso no es. Tenemos que escuchar la voz de Dios porque Él conoce cada corazón. Conoce los secretos de esa persona y conoce más todavía. Ni siquiera lo que esa persona sabe, Él ya lo conoce. Entonces, es una tremenda ventaja poder escuchar a Dios y poder hablarle a esa persona lo que necesita. Es fundamental. Y eso es el cristianismo. No son estrategias humanas, no son planes, no son, ¿cómo se llama? El evangelismo, no sé, explosivo. Fueron puros cristianos que están muertos. Cuando tú escuchas al Espíritu Santo, tu palabra es vida, porque sale el Espíritu a través tuyo. Es un río que sale de agua viva. Y ese río de agua viva resucita y hace nuevas criaturas. ¿Me entienden, no? Entonces no es hablar porque yo me sé la palabra, sino que es tener esta relación con Dios. Por eso Jesucristo dice, las palabras que yo hablo son vida, porque salía el Espíritu detrás de su palabra. Y les dije Mateo 17, ¿no es cierto? Vamos a Mateo 17. Al 15. 15. Vamos a leer el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Por eso que es tan importante esta fe. La fe que viene por el oír, pero oír a Dios conociendo la palabra. Porque dice la palabra, dice aquí que ellos no pudieron sacar ese demonio de ese joven por la poca fe. Entonces los apóstoles no estaban creyendo lo que Jesucristo le estaba predicando constantemente. Ellos sabían la palabra porque Jesucristo les hablaba palabras constantemente, todo el día y todos los días. ¿Qué faltaba entonces? Alguien que me diga qué faltaba. ¿Cierto? Tomar en cuenta el Espíritu Santo. Porque eso es lo que nosotros tenemos. Quizás nosotros no tenemos una conexión directa, o sea, con Jesucristo, pero el Espíritu Santo es Dios, igual que Jesucristo, igual que Dios Padre. Él nos dejó el Espíritu Santo, dice. Y nosotros vivimos en Cristo. Por lo tanto, dice aquí claramente, y esto es muy importante, es fundamental, créanlo, tienen que creerlo, porque eso es fe, creer lo que Dios dice aquí. Así se aumenta la fe y ahí sí se agudiza el oído. Y dice, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Ningún demonio se va a resistir a tu palabra. Ninguna enfermedad se va a resistir a tu palabra. Nada es imposible para los que creen, para los que tienen esta fe y tienen esta relación con Dios. Nada es imposible. Otro día conversaba con una persona y me decía, bueno, pero no todos se sanan, no todos se sanan, uno ora por algunas personas y no se sanan. El problema es esto, debieran sanarse todas las personas porque Jesucristo dice, para ti nada es imposible. Entonces, acomodemos el Evangelio y digamos, no todos se sanan. Eso es una mentira. Se tienen que sanar solos y todos, y si no se sanan es porque nosotros no tenemos la suficiente fe para hacer lo imposible. ¿Me entienden? No tenemos la suficiente fe, pero no acomodemos nunca, hermanos míos, nunca acomodemos el Evangelio a nuestra incapacidad. Nunca hagamos eso. Porque Dios quiere que nosotros creamos toda la palabra y que la cumplamos toda la palabra. Porque a eso vinimos, a cumplir la palabra como Jesucristo cumplió toda la palabra. Yo todavía no veo. Por eso, a mí me enerva esos pastores que dicen que no se sanan toda la gente. Porque bajan el Evangelio a lo que ellos pueden. Yo les pido que me digan dónde Jesucristo, en qué parte de la Biblia, oró por alguien y no se sanó. Que me muestren. A ustedes que no creen que todos se sanan. Si algunos de ustedes no creen que todos se sanan, muéstrenme en la Biblia cuando una persona que Jesucristo oró no se mejoró. Una sola persona se demoró en sanarse, que fue un ciego, ¿no es cierto? Que tuvo que orar 2 veces al Señor. Pero nunca una oración de Jesucristo no se cumplió. Nunca. Por lo tanto, si Él ora por alguien y si nosotros fuimos enviados como Él fue enviado, nosotros tenemos que alcanzar esa fe por medio de la palabra y nuestra relación con Dios. Tenemos que alcanzar. Ese es el objetivo de ser hijo de Dios y cristiano. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Qué dijo cuando le dijo a este hombre? Le cuenta que sus discípulos no pudieron. Oh, generación incrédula y perversa.
Es tan importante, amigos míos, creerle a Dios. Es importante creerle a Dios. Porque si tú no le crees a Dios, ¿a quién le estás creyendo? Al enemigo. Y el enemigo se va a apoderar de tu mente. Y ya no vas a poder ser el cristiano que Dios espera de ti. ¿Me entienden? Cuando ustedes dudan, inmediatamente están conversando con Satanás. Porque eso es lo que trató de hacer con Jesucristo, hacerlo dudar que Él era hijo de Dios. Cada vez que ustedes dudan de Dios, están conversando con Satanás, el enemigo, y los va a hacer caer, porque cuando tú dudas y Satanás se da cuenta que tú dudaste, Él entra en ti. Porque Él es el ladrón, Él no te pide permiso para entrar. Y si entró en ti, se empieza a apoderar de tu mente y ya estás en contra de Dios. Y te vuelves una herramienta en contra de Dios. Y en contra de ti mismo. ¿Me entienden? Lo importante que es tener fe y no dudar nada de lo que dice aquí. Porque todo se cumple. Porque es palabra de Dios. Y Dios no miente. Amén. Entonces vamos a hacer. Esa es nuestra meta. No es que algunos no se sanan. Bueno, es que fue por su falta de fe. Jesucristo no dijo eso. No le dijo, es que a lo mejor el joven no tenía suficiente fe, porque le echamos la culpa al empedrado ese. Imagínense que Jesucristo resucitó muerto. ¿Qué fe tiene ese muerto? ¿Le podemos echar la culpa al muerto que no se levantó? ¿Se dan cuenta, no? Que es impensable echarle la culpa al empedrado, echarle la culpa, es que no tenía suficiente fe, por eso no se sanó. No, sí se sanan, pero después se vuelven a enfermar cuando no tienen fe, porque dudaron que quedaron sanos y vuelve a entrar el enemigo y los enferma de nuevo. Pero cuando tú oras se tiene que sanar, se tiene que sanar. Y el demonio tiene que salir. Buen punto lo del muerto, ¿no es cierto? ¿Necesitaba fe? ¿Tiene fe el muerto? No. El Señor le da la orden y se resucitó. Y hoy día existen cristianos que resucitan, han resucitado muertos. O sea, no es algo que hizo Jesucristo, por eso dice Jesucristo, yo los mando y les entrego toda mi herencia, todo lo mío, dice aquí, lo leí recién. Él le hará saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso le dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que yo sé, ustedes lo van a saber y lo van a poder hacer. Obras mayores harán ustedes. Entonces, es algo maravilloso. Hermanos míos, es maravilloso ser cristiano. Es poderoso, es de amor, es amar a los demás. Nos van a perseguir, ¿qué importa? ¿Qué importa si nos persiguen? Con todo lo que tenemos, la tranquilidad, la fe, el no tener miedo, ¿entienden? No tener miedo. Cuando tú crees, no tienes miedo. Sabes que, por último, si te matan hay una vida mejor, vamos a ser ascendidos inmediatamente a estar con Él. Si el problema es cuando no estamos haciendo bien las cosas, entonces tenemos miedo de todo. Porque el enemigo se apodera de nosotros y nos hace temer. Y nos desfía. Así que vamos a ser cristianos de verdad. Esta iglesia tiene mucho potencial. Yo sé que el Señor no se equivocó al llamarlos a ustedes. A cada uno de los que están aquí no se equivocó. Porque llamó y nos está hablando claramente cuál es el nivel de un cristiano, de un hijo de Dios. Y se los está hablando a cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes es capaz de ser como ese hijo de Dios. Porque si no sería un Dios sádico. Decirnos metas que no podemos alcanzar. Seríamos una manga de frustrados toda la vida. Pero no, Dios está esperando que nosotros creamos para ser los hijos que Dios espera. Por eso que dice que Él se subió, ¿no es cierto?, a la cruz. Porque sabía lo que venía, ¿no es cierto? ¿Dónde fue lo que leí? Se me perdió. El autor y consumador de la fe, el que tiene toda la fe, y Él está en nosotros,
Si yo estoy con alguien todos los días que está lleno de fe, que jamás duda, ¿cómo voy a terminar siendo yo? Lleno de fe, igual que él. ¿O no? Me tengo que contagiar, o sea, sería muy incrédulo para no contagiarme si estoy viviendo todos los días con alguien que me dice, ora y se va a sanar. Me está bombardeando con su mente, con su positivismo, con su poder. Entonces dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él vio que iba a haber cristianos que iba a creer lo que estoy hablando yo y que íbamos a hacer cosas como él hizo. Se gozó cuando vio, no voy a nombrar, pero cuando vio la iglesia, Vitacura se gozó y dijo, vale la pena, me subo a la cruz, porque miren lo que van a hacer ellos. ¿Cierto? Eso dijo, cuando los vio a ustedes, dijo, yo me subo a esta cruz. Porque todos le decían, pero bájate, demuestra tu poder. No, espérense lo que va a hacer Vitacura, ahí van a ver mi poder. Él lo entregó a nosotros. Esa es nuestra herencia, hermanos míos. Y lo vamos a hacer. Ya, pongámonos de pie. Vamos a orar. Cierren los ojitos. Porque el Señor viene a hablarles. Si no lo escuchan, lean la palabra. Aliméntense todos los días. El Señor les va a hablar hoy día. El Señor está aquí. Si ustedes caen de rodillas, y no quiero que se arrodillen los que no caen de rodillas, si ustedes caen de rodillas es porque Dios está con ustedes y les quiere hablar. Porque esa es nuestra posición para conversar con Dios. Así que, Señor, yo te doy gracias porque tú vienes a estar con nosotros. Te doy gracias porque tú nos has enseñado a no diluir tu evangelio. Y nos has enseñado a soñar en lo que tú soñaste. De que un día tu iglesia, tu novia, hará una gran obra antes que tú vengas. Un gran avivamiento, como nunca se ha visto. Y yo te pido, Señor, que tú nos uses a nosotros como tu iglesia. Que le pongas en el corazón a cada uno, les expliques claramente que no están aquí por casualidad, sino que porque han sido escogidos para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio y para trastornar el mundo como hicieron los apóstoles y sus seguidores, que trastornaron el mundo con tu palabra, con tus señales y prodigios, con todo lo que tú les dejaste como herencia y nos dejaste a nosotros como herencia, como hijos tuyos. Dios mío y Espíritu Santo, ven a bendecir, Señor, y que pongamos los ojos en ti y no en las cosas del mundo, porque las cosas de la carne son para muerte, pero las cosas de tu espíritu, el hombre espiritual, y estamos hablando espiritual con mayúscula, el que tiene el Espíritu Santo, el que se comunica con él, el que obedece a ese Espíritu Santo, es vida, es vida. Señor, no existe el cristiano carnal, como dicen por ahí. El que es carnal está muerto y no puede ser cristiano. El cristiano es espiritual y está vivo para ti, Señor. Vivo para Dios, dice el espiritual, y muerto para el pecado. No es carnal, no anda pecando. Señor, pon esto en los corazones de tu iglesia y bendice a cada uno y saca todo espíritu de pecado, toda mentira que ha sido puesta en tu iglesia, Señor, y en todas las iglesias que puedan escuchar esto. Señor, yo te pido que esta palabra sea escuchada por muchas personas que están buscando tu verdad, Señor, la verdadera,
palabra tuya, la que viene del cielo, la sabiduría de lo alto, que viene directamente de ti, Señor, del cielo, de donde tú habitas, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Llénala con tu presencia. En el nombre que es por sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo y Salvador.